Ok, regresando a nuestra sesión última ya para estas herramientas básicas administrativas, recordemos la anterior sesión, estuvimos viendo el diagrama de afinidad, el diagrama de relaciones y el diagrama matricial. Cada uno, recuerden, va enfocado a diferente forma de pensar, a diferente forma de resolver un problema, dependiendo de la naturaleza del problema, dependiendo de lo que ustedes estén buscando, cada uno de los diagramas pueden utilizarse. Recomendable se utilicen en forma de interacción los diagramas, porque recuerden, unos van a determinar ideas, similitudes de ideas, otros van a determinar la relación causal y otros van a determinar qué relación o interacción hay entre causas y efectos y el problema principal. Vamos a ver el diagrama de árbol. En esta sesión vamos a empezar con el diagrama de árbol, y el diagrama de árbol, siguiente diapositiva, tiene dos tipos básicos matriciales, diagramas matriciales. Principalmente se utilizan para lograr sistemáticamente metas y objetivos. Esto lo que nos está diciendo es, el diagrama de árbol nos va a determinar, de acuerdo a una meta, un objetivo o un proyecto que tengamos nosotros, proyectos de mejora, objetivos estratégicos, metas que tengamos que lograr en los diferentes sistemas de gestión, en las diferentes formas de organización. Bueno, pues esto lo que nos va a ir dando son cómo vamos a lograr el desarrollar los elementos por los cuales vamos a poder lograr, ¿sí?, el objetivo, la meta o el proyecto, ya sea en determinado tiempo, ya sea por número de la meta, el valor de la meta, cómo lo vamos a hacer. Esto es la forma de pensar en los diagramas de árbol. ¿Qué actividades son las que vamos a estar realizando para lograr el objetivo, la meta o proyecto de mejora? Básicamente es lo que nos está diciendo. Y el diagrama de árbol nos va a identificar las actividades de mayor importancia, las actividades que impacten directamente a el objetivo, a la meta o al proyecto que tengamos nosotros definido. Vamos a ver más adelante cómo esas actividades también se dividen en diferentes niveles, Las actividades, lo que nos va a dar también el diagrama, es identificar, profundizar también en la interacción que tienen las actividades definidas en los diferentes niveles, y vamos a explicar ahorita qué son los niveles, cómo interaccionan esas actividades para lograr el objetivo, la meta o proyecto de mejora, cómo interaccionan esas actividades directamente relacionadas y las actividades que también tienen que llevarse a otro nivel, que están relacionadas a actividades del primer nivel. Este tipo de diagrama de árbol, lo recomendable es de que se coloque el proyecto y se vaya de izquierda hacia derecha hasta llegar a las actividades de un cuarto nivel. Vamos a explicar más adelante claramente cómo se va construyendo este diagrama. Siguiente diapositiva. Primero vamos a definir cuál es el objetivo, cuál es la meta, cuál es el proyecto en el cual vamos a empezar a definir esas actividades, definir cuál es el proyecto. Criterios, de igual forma, cuál es el proyecto, cuál es la meta, cuál es el objetivo que podemos impactar en el negocio. Principalmente que podemos generar un impacto monetario en el negocio. ¿Qué objetivo es el que nos va a dar más al lograrlo? O puede ser no necesariamente el que nos dé más, sino el que también nos disminuya un riesgo en los diferentes sistemas de gestión, o el interés de ustedes como dueños, el interés como gerentes, como directores. ¿Cuál es el interés del objetivo? No necesariamente podemos estar analizando un solo objetivo, podemos crear varios equipos de trabajo que utilicen los diagramas de árbol para que trabajen en diferentes objetivos. Los objetivos relacionados a manufactura, bueno, pues habrá un equipo directamente relacionado en manufactura. Los que estén en el área de distribución, pues los objetivos directamente relacionados a distribución. Cabe aclarar que el diagrama o este tipo de herramienta como diagrama de árbol va analizando un objetivo, va realizando una meta o va realizando un proyecto a la vez. Cada diagrama de árbol debe tener un solo proyecto o un solo objetivo o una sola meta. No se puede analizar dos o tres, tendríamos que estar creando diagramas. Si vamos a analizar 3 proyectos o 3 objetivos o 3 metas, bueno, habría que tener 3
diagramas diferentes. Básicamente es lo que vamos a empezar. Empezamos a desarrollar los medios primarios. Los medios primarios, ¿qué quiere decir? Son las actividades directamente relacionados al logro del objetivo, de la meta o del proyecto. ¿Cuáles son los que están directamente relacionados al logro de ese objetivo? Acuérdense, lo que vamos a estar colocando son actividades. Vamos a determinar actividades que tengan relación causal. En este caso vamos a determinar qué es lo que tengo que hacer como primaria, como actividades primarias, las actividades inmediatas, las actividades con mayor impacto directamente al objetivo, meta o proyecto. Ese es el primer nivel, ese es el primer medio primario. Y lo que vamos a empezar a hacer es escribir esos medios primarios en una tarjeta. Como todos los mecanismos, las herramientas que estamos viendo, se van a colocar en tarjetas. Esas actividades, de igual forma, el mismo criterio que hemos utilizado, son máximo 3 palabras muy concretas en las cuales nos definan las actividades. Puede ser una sola palabra, pueden ser 2 palabras, 3 palabras, máximo 3 palabras. Recuerden, es la idea concreta de la actividad que tiene relación directa con el objetivo, proyecto o meta. Directo tiene que ser. Entonces, paso 3, desarrollar los medios secundarios. ¿Qué quiere decir los medios secundarios? Bueno, pues entonces el primario o el primer nivel se va a volver el objetivo del siguiente nivel, el secundario. Si estamos definiendo una actividad que está relacionada directamente con el objetivo o el proceso, bueno, esa actividad se va a volver el objetivo. ¿Qué quiere decir? Que esa actividad tiene que tener también actividades directas, relacionadas directamente al logro de esa actividad. Y esa actividad tiene que estar relacionada directamente. Entonces, ese es el medio secundario o el segundo nivel, nivel secundario, también llamado, y de igual forma se van colocando las tarjetas con las ideas claramente definidas de la actividad. Recuerden que una actividad puede llevarse otras 3 actividades a nivel secundario. Posiblemente el problema a nivel primario pues tenga 4 o 5 actividades. Bueno, por eso va haciéndose un diagrama de árbol. Una actividad que es el objetivo del nivel secundario va a tener 3 o hasta 4 actividades, dependiendo del análisis del equipo. Reiterando lo del equipo, el equipo debe ser multidisciplinario, tiene que ser integral, tiene que estar las áreas involucradas al proyecto, las áreas involucradas a la meta, al objetivo. Todas las áreas que estén involucradas en ellos deben estar en ese equipo. Por eso, si ustedes están tomando decisión de que todos sus objetivos estratégicos, con sus metas o todos los proyectos operativos o estratégicos que tienen dentro de su organización, tengan un equipo de trabajo, asignen a un equipo de trabajo para que vaya haciendo un diagrama de árbol. El diagrama de árbol son actividades claramente relacionadas para ir logrando el objetivo, básicamente. Eso sería el desarrollo, el paso 3, desarrollo de los medios secundarios. Viene el cuarto paso, desarrollar niveles más elevados, es decir, del secundario o segundo nivel puede haber de tercer nivel e inclusive de cuarto nivel. ¿Qué va sucediendo? El problema principal tiene un nivel primario, 4 actividades, una actividad va a llevar tal vez 3 actividades más y de esas 3 actividades, la actividad puede separarse en 4 actividades más. Y ya tenemos un nivel terciario. Y después de esta, una actividad puede llevar 2 actividades y este es el nivel más elevado o nivel cuarto. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Así es como se va definiendo el diagrama de árbol. Todo en tarjetas, todo para que sea fácilmente, recuerden, una hoja en blanco, notas adheribles, o en un escritorio, en un área donde ustedes puedan colocar eso o simplemente puedan colocárselo en los medios electrónicos de alguna forma, no necesariamente tienen que ser tarjetas en todo este sentido. La idea es empezar a desarrollar todos esos niveles, todos los niveles hasta donde lleguemos. Recomendable, lleguemos hasta un cuarto nivel, se podría volver muy complejo el trabajar.
es recomendable, no es limitativo, puede haber más niveles dependiendo de la complejidad del objetivo, la complejidad de sus procesos, la complejidad del producto, de la manufactura del producto, del proceso de distribución, del servicio que se esté proporcionando. Eso va a depender de los niveles que haya en el diagrama de árbol. Paso 5, verificar las relaciones entre objetivo. ¿Qué quiere decir? Que empecemos ya que tenemos nuestro diagrama de árbol colocado, ya sea en electrónico, en una hoja, en tarjetas, como es recomendable, empecemos a ver si hay relación entre las actividades de primer nivel con el objetivo, meta o proyecto. Que haya una relación entre las actividades de segundo nivel con las de primero. Recuerden que las de primer nivel se vuelven el objetivo de las de segundo nivel y las de segundo nivel se vuelven el objetivo de las de tercer nivel. Es decir, nos vamos a ir preguntando que en cada una de las actividades definidas, ¿qué tengo que hacer para lograr esta actividad? Y se van a desarrollar actividades. El objetivo se va volviendo la actividad relacionada al objetivo en los diferentes niveles. Así es como vamos a ir construyendo. Eso va y vamos a ir verificando esa relación. Se pueden cambiar las tarjetas, se pueden adicionar, se pueden quitar las tarjetas, es válido, no es limitativo. Sin embargo, lo que hay que asegurar es de que haya una relación directa entre actividad y objetivo, actividad y objetivo, actividad y objetivo. Todas las actividades que estén ahí, las de mayor impacto. Normalmente el principal problema que se cae en este tipo de diagramas es que se colocan actividades poco relevantes. Es importante cómo eliminamos esa situación de poco relevancia. La solución de que no haya actividades o haya actividades dentro del diagrama que no impacten mucho en el objetivo es la experiencia, el conocimiento del equipo. Es importante, de nueva cuenta, que el criterio de crear un equipo multidisciplinario, un equipo que esté involucrado directamente con el objetivo, esté presente en ese equipo, para que se pueda retroalimentar el equipo y no haya actividades huecas, actividades vacías, actividades paja en la cual no aporten directamente al logro del objetivo. Es muy importante y es muchas veces el típico problema que se presenta en estos diagramas, que haya actividades que no impactan. Y la solución de eso es el equipo integral. Siguiente diapositiva. Hay que elaborar el diagrama de árbol. Ya estuvimos viendo cómo lo vamos a ver, ya lo estamos visualizando, cómo vamos a elaborar el diagrama de árbol. De izquierda a derecha es lo más recomendable, se visualiza mejor. Puede haber dentro del diagrama de árbol para un proyecto, para el logro de un objetivo, para el logro de una meta, inclusive hasta 50 actividades. Lo que es importante ver es, primero, las de primer nivel, son las indispensables para lograr los objetivos, y las de cuarto nivel o más elevado, bueno, son actividades posiblemente ya sin gran importancia para el objetivo. Sin embargo, hay una relación causal. No quiere decir que los de cuarto nivel no tengan gran relevancia o no tengan gran importancia. Son parte del logro del objetivo. Sin embargo, las de primer nivel son las de mayor foco, las de mayor intensidad para lograr el objetivo. Sin embargo, esas de primer nivel dependen de niveles más elevados. Hay que visualizar en ese sentido la importancia del logro de ese dato. Ahora, siguiente diapositiva. La construcción del diagrama depende, como ya habíamos dicho, de las diferentes áreas. Es importante, reiterando, el objetivo o meta o proyecto tiene que estar las áreas involucradas dentro del proyecto. Es muy importante el conocimiento que traigan al diagrama, el conocimiento que tengan. Es indispensable que haya eso para que el diagrama funcione. Es uno de los criterios normalmente, no solo en el diagrama de árbol, sino en todos, que el personal esté involucrado. Es decir, el que esté directamente involucrado en el objetivo meta esté presente. Otra, la sesión. Tiene que haber una lluvia de ideas también. Dentro de la sesión debe haber una lluvia de ideas para determinar las actividades de mayor relevancia, las actividades y su relación causal con cada una de ellas para crear el diagrama de árbol. Vamos a estar definiendo entonces con este diagrama de árbol
los planes de acción. Los planes de acción básicamente es, ya definido el diagrama de árbol de las actividades, ya definimos esas actividades de mayor impacto hasta el cuarto nivel o más elevado, debemos el plan de acción definir fechas de compromiso, responsables, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, etcétera, etcétera. Ese es el plan de acción concreto. Si no se hace esa actividad, qué es lo que va a suceder, y si no se sucede esa actividad, cuál es la acción correctiva o la acción contenedora. Eso es lo que tendría que aterrizar este diagrama de árbol. El diagrama de árbol, el objetivo es definir las actividades. Si nosotros estamos teniendo en el desarrollo de las actividades, es decir, ya el plan de acción está corriendo, ya están haciendo las actividades, bueno, puede haber actividades que cambien, puede haber actividades que se definan de nueva cuenta, bueno, pues regresar al diagrama de árbol, cambiarlo y ajustar nuestro plan de acción. El plan de acción es parte del diagrama de árbol, sin embargo, la parte prioritaria es el diagrama de árbol donde definimos la relación causal entre actividades para el logro de los objetivos que estamos colocando para la organización. También lo que nos va a definir entonces es cómo vamos a lograr el objetivo, la meta del proyecto. Estamos respondiendo a la parte de cómo lo vamos a lograr. Actividades claramente definidas por parte de nuestro equipo, definir por cada objetivo, meta o proyecto un diagrama, definir también por cada diagrama un equipo multidisciplinario. Si tenemos 5 objetivos estratégicos, lo recomendable es de que haya 5 equipos en el que se desarrollen los diagramas de árbol para poder determinar las actividades netamente que nos impactan en el logro del objetivo, meta o proyecto. Es muy relevante e importante que esas actividades son las que se están definiendo. Siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva vemos un ejemplo en el cual cómo debe de quedar nuestro diagrama de árbol, en el cual vemos ahí hasta un cuarto nivel, es decir, tenemos un problema o una meta, un objetivo o un proyecto, y de primer nivel hay 3 actividades muy concretas. De la primera actividad, la de hasta arriba, bueno, se generan 2 actividades en un segundo nivel. Recuerden que lo que tenemos que pensar en un segundo nivel es cuáles son las actividades que tengo que hacer para lograr la meta o el objetivo o la actividad de primer nivel. Se vuelve el primer nivel el objetivo o la meta para definir actividades. Y vemos allí en el ejemplo, el de segundo nivel, la primera actividad hasta arriba, bueno, se divide en 3 actividades. Cabe aclarar aquí cómo se ve que una actividad tiene 3 flechas. En el tercer nivel, como vemos, hay algunas actividades que tienen 3 flechas directamente. Lo que quiere decir es de que esa actividad tiene impacto en 3 actividades del nivel segundo. Eso es lo que nos está diciendo. Podría entenderse que esa actividad pueda ser crítica. Podría ser crítica y es necesaria que se haga porque tendríamos un atraso en nuestras actividades. Más adelante veremos también otro diagrama, el diagrama de flechas, en donde ya definimos el diagrama, la ruta crítica. Aquí no se percibe la ruta crítica, no se distingue. Recuerden, aquí lo único que nos estamos determinando son las actividades que impactan en el objetivo. No tenemos todavía la herramienta suficiente para determinar una ruta crítica. La podríamos visualizar como esa forma, que la actividad que tenga más flechas hacia esa actividad, puede ser una actividad crítica. Sin embargo, no es necesariamente que sea crítica. Siguiente diapositiva. Vamos a ver matriz de priorización. La matriz de priorización también es otro método de análisis, de solución de problemas, en el cual vamos a determinar cuáles son los diferentes conceptos. Siguiente diapositiva. Esta matriz este método es muy similar al diagrama matricial, muy similar. Sin embargo, tiene algunas diferencias conceptuales, ¿sí? Es decir, diferentes conceptuales porque se pueden hacer diagramas de priorización de diferente forma. Es decir,
hay tipos matriz L y hay tipos de matriz T. Aquí es la relación en la cual, como habíamos visto en el matricial, cómo se interactúa las causas de un problema y los efectos de un problema. Es muy similar al matricial, sin embargo, este de priorización tiene otras vertientes como los tipos de matriz que tenemos. Vamos a ver más adelante el ejemplo de la matriz, cómo se va construyendo y cuáles son las ventajas. Una de las ventajas de la matriz de priorización, por el tipo de forma que se le da, puede darnos una visión bidimensional. Es decir, la visualizamos de tal forma que tengamos más claramente la relación entre las causas de un problema principal y los efectos de ese problema principal. Cómo nosotros podemos interaccionar entre esas tres variables, entre esos tres puntos. Ya la matricial eran variables de entrada, variables de proceso y variables de salida. Bueno, pues algo similar, solamente que el diagrama visualiza, tiene una mayor facilidad de visualizar el problema en forma bidimensional. Y lo que nos va dando esa ventaja es que la visión de esas interacciones entre ya sea variables o relaciones causales con el problema, cómo lo vamos a ir asociando entre ellos. Siguiente diapositiva. La matriz de prioridades lo que nos va a facilitar es eliminar pasos manuales, nos va a poder facilitar pasos en los cuales son repetitivos, en los que son pasos que no trascienden dentro de la interacción entre causa, problema y efecto. ¿Cuáles son? Nos puede reducir también los tiempos, los costos, nos va a determinar esa interacción más clara en una forma más global de todo nuestro proceso. Es lo que nos va a dar principalmente de beneficio este tipo de diagramas. El diagrama de priorización al matricial es muy similar, la diferencia principalmente es de que nos da una visión más global y en el caso del matricial nos da una visión más específica, más a detalle. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que se recomienda? Principalmente aplicar primero el diagrama de priorización. Cuando enfocamos el problema de causa, de efecto, entonces utilizamos el diagrama matricial. Cuando el diagrama matricial ya es un problema mucho más enfocado, más detectado. Entonces aquí nos va a dar una dimensión mucho más global. Esos son los criterios de los cuales nos va a determinar. El diagrama de matriz de T, que es el más empleado dentro de la industria. El matriz de T es empleado porque nos da la bidimensionalidad, es decir, nos da claramente en un solo diagrama cómo está relacionado nuestro problema con las causas a ese problema y los efectos. Ahí está definido. Evidentemente que definir todas esas causas, problemas y el efecto del problema, bueno, viene siendo la lluvia de ideas, la interacción con el equipo multidisciplinario, reiterándoles que esa es la base de mayor relevancia en este tipo de diagramas. Siguiente diapositiva. Bueno, también tiene la facilidad de utilizar primero también un diagrama de relación. Recuerden, el diagrama de relación nos da ideas generales de lo que está relacionado a un problema. Entonces, al utilizar un diagrama de relación primero, nos puede dar cuáles son lo que nos está asociando a un problema y tomar una tarjeta de relación, sacar un grupo y analizarlo a través de este tipo de métodos. Recuerden, la recomendación es interactuar entre los diagramas, utilizar un diagrama como información, como insumo de información para otro diagrama. Entonces, así es como se va jugando con los diferentes diagramas. Recuerden, este equipo de trabajo puede ir interaccionando con los diferentes métodos, herramientas administrativas que estamos viendo para poder mejorar la productividad, para poder mejorar o resolver el problema. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces el diagrama de T se coloca el defecto específico de la unidad. Básicamente lo que nos va a dar el diagrama de T es, hay un efecto
hay un defecto de una unidad, por decir algo, y ese defecto también provoca el defecto específico en el proceso. Es decir, una relación entre qué está sucediendo en el proceso que hace que haya un defecto detectado en una unidad, en un producto determinado. Que esa relación causal que nos da los defectos de la unidad con los defectos del proceso que provocan esos defectos, además, ese defecto también puede provocar diferentes defectos en la misma unidad. Sin embargo, nosotros nos enfocamos a un efecto muy específico, el que nos cuesta más resolverlo, el que nos está costando tiempos muertos, nos está costando más en el tiempo de reproceso, etcétera. Ese sería el defecto que estaríamos analizando, por poner un ejemplo. Y la bidimensionalidad de esto es cuáles las causas por las cuales en el proceso está provocando ese defecto. Y ahora ese defecto que está provocando a otros defectos dentro de la misma unidad. Esa es la bidimensionalidad del diagrama de T. Vamos a ver más adelante en la construcción de ellos. Y esto es un ejemplo típico de la matriz de priorización tipo T. Vemos entonces los defectos provocados. ¿Qué quiere decir los defectos provocados? Los defectos provocados por el defecto que estamos estudiando, el defecto específico de la unidad, que seleccionamos un defecto y qué defectos está provocando que haya más defectos dentro de la unidad. Suena redundante, pero espero que la idea esté clara. Y obviamente el defecto de la unidad también tiene problemas en el proceso o viceversa. El proceso, los problemas que tiene el proceso en sí de manufactura provocan el defecto específico en la unidad o inclusive provocan otros defectos en la unidad. Eso es lo que tenemos nosotros que estar construyendo. Esos puntos vamos ponderándolos. De igual forma, hay una escala de 1 a 9, de 0 a 9, como ustedes también lo seleccionen, lo recomendable de 1 a 9, para que ustedes puedan ponderar la interacción que tiene el defecto específico de la unidad con lo de arriba, que son los defectos percibidos o los defectos provocados también, diferentes defectos al específico. Y nosotros vamos dando ahí una ponderación. Esa ponderación, de igual forma, es en base a la experiencia, en base al conocimiento del equipo. Básicamente a eso se refiere esa ponderación. Cada uno de ellos tiene una ponderación. Y de igual forma tenemos los defectos del proceso. ¿Cuál es la relación del defecto de la unidad con respecto a los defectos del proceso? Es decir, los problemas que tiene el proceso que provocan el defecto específico de la unidad, y vamos ahí poniéndolos y vamos ponderándolos de 1 a 9, cuál es el mayor impacto. Y cuando 1 no tiene ninguna relación, como decimos, y el 2 tiene un mayor impacto, tiene una mayor interacción en el problema. Y vamos haciendo, entonces vemos ahí la sumatoria de las filas en cada uno. Y ahí se marcan en su diapositiva, vemos que el defecto 6 provocado y en el proceso, el defecto del proceso 10 es el de mayor interacción con respecto al defecto específico de la unidad. Esto lo que nos está diciendo es cuál es el punto principal que tenemos que controlar. Aquí, de igual forma, podemos utilizar el diagrama de árbol, que ya vimos anteriormente, para determinar las actividades que van a evitar que se provoque un defecto en el proceso o un defecto en la unidad. Todo eso son actividades que se van definiendo en el diagrama de árbol. También vamos determinando, ya es cómo evitamos que pase ese defecto de proceso o ese problema en el proceso que provoca que haya un defecto en la unidad. Eso podemos utilizarlo. Aquí lo único que nos está dando es cuáles son los problemas más claros que tienen interacción. Recuerden, es muy similar al diagrama matricial, sin embargo aquí la diferencia del diagrama matricial que es bidimensional. Quiere decir que tenemos una relación causa con el problema y los efectos del problema. En el matricial habíamos visto variables de entrada, variables de proceso y variables de salida. Es muy similar, sin embargo, tiene otra connotación.
Siguiente diapositiva. Gráfica de procesos de decisiones programadas. Vamos a iniciar con lo de decisiones programadas. Esta gráfica básicamente se refiere a continuar refinando el análisis que ya hemos hecho con las distintas herramientas. Refinando quiere decir es qué tan congruente es la aplicación del método que estoy utilizando con respecto al problema, a la naturaleza del problema. Es muy típico muchas veces que el problema que estemos analizándolo no sea la herramienta adecuada. Si estamos utilizando un diagrama de árbol para identificar causas y efectos, podría ser. Sin embargo, hay varias veces uno se confunde, uno se equivoca en la utilización del diagrama. Lo que estamos aquí mostrando es cuáles son los diagramas que vamos a nosotros a utilizar para identificar el problema, la naturaleza. En términos más concretos, si la herramienta que estamos usando, el método que estamos usando, la técnica que estamos usando, que hemos estado viendo, es la adecuada para la naturaleza del problema, para la complejidad del problema, si es un producto, si es un servicio, si es un problema de reorganización, si es un problema laboral, si es un problema que tenemos que resolver, qué tipo de herramientas son las que vamos a utilizar en particular y facilitar el análisis. ¿Sí? Como les digo y reitero, es típico que tengamos problemas al utilizar diferentes herramientas. Aquí lo que vamos a dar es una pequeña guía de lo que es normalmente utilizado por las diferentes herramientas que tenemos. En ciertas técnicas, por ejemplo, el diagrama de flechas se utiliza para tareas, proyectos o una serie de actividades entrelazadas. Se usa para determinar la secuencia de esas actividades que vamos a tener ya más claras. Siguiente diapositiva. El diagrama de relación y afinidad, como vemos, se utilizan para identificar causas que provocan un defecto, un problema en un producto o en un servicio. El diagrama matricial se enfoca a las variables de entrada, de salida del proceso para controlar la variación que tiene mi variable de salida y controlar el proceso definiéndome las variables que tienen mayor interacción e impacto en la variable de salida. Si hay una variación demasiado dentro de una variable de salida, ¿cuáles son las variables del proceso de entrada que puedo controlar para controlar? Que haya una relación directa o indirectamente proporcional de esas variables. Eso es lo que nos sirve la matricial. El diagrama de árbol pues lo utilizamos para determinar las actividades que nos lleven a las actividades para el logro de una meta, un objetivo o un proyecto e inclusive, como lo habíamos visto, evitar que suceda algo como un defecto o un problema en el proceso, qué actividades son las que van a ir llevando a cabo. Entonces, todas estas herramientas, siguiente diapositiva, el diagrama de priorización se utiliza para determinar la interacción entre defectos de una unidad, las causas y efectos alternos, es decir, la unidad tiene defectos, bueno, ¿qué defectos tienen alternos la unidad? Y los defectos que se provocan en el proceso. Básicamente es lo que nos está dando el diagrama de priorización y si ustedes se dan cuenta, todos los diagramas tienen un objetivo enfocado, un objetivo muy claro en el sentido de determinar qué es lo que tenemos que analizar, qué tipo de problema tenemos que hacer, qué es lo que queremos del problema, saber las actividades prioritarias, determinar las causas principales de un problema, determinar la interacción que hay entre causas, determinar el control de una variable de salida dentro de un proceso. Cada uno tiene un objetivo muy claro. Definamos claramente qué es lo que queremos en nuestro equipo, en su equipo, en la creación de esos equipos, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la interacción entre las diferentes herramientas, los diferentes métodos que estamos viendo. Es muy recomendable que tengamos que utilizar 2 o inclusive hasta 3 de este tipo de métodos para resolver un problema, para determinar
¿Qué tenemos que hacer? Es muy recomendable que inclusive estemos utilizando en un mismo equipo hasta 3 de estos tipos de métodos. Ya lo vieron, no son complejos, no son difíciles. Lo básico principalmente para esto es que determinemos al equipo adecuado. Esa es otra decisión por las cuales debemos asegurar que el equipo multidisciplinario sean las personas que conocen el proceso, que tengan conocimiento del producto, que tengan conocimiento y experiencia dentro de la organización. Es muy recomendable. Sin embargo, también hay que ver que personas ajenas al proceso puedan aportarnos algunas ideas por la ceguera de taller que tenemos. Sin embargo, es muy recomendable en ese sentido. Siguiente diapositiva. Y vemos aquí la comparación de técnicas de análisis que hemos estado viendo. En esas técnicas, bueno, pues estoy poniéndoles el tipo o la naturaleza del problema. Si es un problema global de la organización, bueno, ¿cuál es la técnica más recomendable? Por ahí está óptima. En el caso de un problema global o de una situación dentro organizacional, no es un problema a detalle de un proceso o de un producto o de un área en específica, sino es un problema global en la organización. Bueno, la mejor es el diagrama de flechas, que lo vamos a ver ahorita a continuación. Las actividades del proceso, cuando tenemos un problema en proceso, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, también está el diagrama de flechas. Y así sucesivamente nosotros podemos ir analizando y viendo una toma de decisión de cuál es la mejor herramienta que puedo utilizar de acuerdo a la naturaleza del problema. Esto solo es una recomendación, esto es una guía, no es limitativa, es decir, no solo está esta tabla, pueden ustedes tomar decisión de un determinado problema, utilizar otra técnica, otra herramienta. No, esto es la verdad, simplemente es una recomendación para que ustedes tengan el principio una guía, una decisión de cuál es la herramienta más adecuada que pueden utilizar de acuerdo a la naturaleza del problema. Siguiente diapositiva. Y bueno, hay una gráfica de decisiones programadas. Esta gráfica de decisiones programadas básicamente es la guía de cuando se presenta un problema, cuando se presenta una situación, qué tipo de herramienta vamos utilizándola. Y ahí ustedes pueden ir viendo si se presenta un problema, bueno, hay consecuencias, ¿es alta o es baja? Y nos lleva entonces a una decisión si es baja o si es alta. ¿Sí? Y se va uno preguntando diferentes cosas para ir determinando cuál es la herramienta que más nos conviene. Esta es una gráfica, la cual es una guía de igual forma para que ustedes tengan la idea o su equipo de trabajo, su equipo multidisciplinario, tenga la idea clara de qué herramienta es la más adecuada como primer paso para seleccionar. Recuerden que no solo es utilizar una sola herramienta, recomendable e inclusive hasta 3 herramientas dentro de un mismo problema, dentro de un mismo proyecto, dentro de un mismo objetivo. Es utilizar este tipo de 3 herramientas, no son de gran tiempo para realizar estas herramientas, son muy sencillas, lo más importante es la forma de pensar en cada una de las herramientas. Hay diferentes formas de pensar, mientras una solo vierten ideas, en otras se determinan las causas, en otros se determinan las acciones y actividades principales en el logro de algo, etcétera, etcétera. Entonces, esta decisión, y ahí les voy poniendo cada una, cómo nos va llevando en este diagrama de tareas programadas o de toma de decisión, qué es la principal herramienta que vamos a utilizar. Siguiente diapositiva. El diagrama de flechas. Vamos a ver el diagrama de flechas. El diagrama de flechas es un método que se utiliza para determinar actividades y su secuencia de esas actividades. Estas actividades o este diagrama de flechas puede estar asociado a un diagrama de árbol. En el diagrama de árbol, recuerden, el diagrama de árbol solamente definimos las actividades en diferentes niveles. ¿Cuáles son las actividades primordiales? ¿Cuáles son las actividades que son las que impactan directamente al objetivo, meta o problema determinado, o evitar que haya una situación de problema en nuestro proceso, en nuestro servicio, en nuestro producto? Y
va habiendo diferentes niveles. En el diagrama de flechas aterrizamos esas actividades con una secuencia. Ya hay una secuencia de qué actividad es la primera que tengo que hacer. Es decir, en el diagrama de árbol solo definimos todas las actividades de primer nivel que impactan al objetivo. Sin embargo, ¿cuáles son las que tengo que hacer primero de ese primer nivel, de esas principales? ¿Cuál es la primera actividad? ¿Cuánto nos va a durar esa actividad? ¿En dónde estamos? Aun cuando lo aterrizamos en un plan de acción, lo podemos aterrizar ese plan de acción en un diagrama de flechas también, donde se determina diferentes actividades. Y lo podemos ver en nuestra siguiente diapositiva. Representan las actividades de un programa. Ya estamos hablando de un programa. Cuando hablamos de un programa, ya estamos hablando de una planeación. Ya estamos hablando de que las actividades están definidas claramente en una secuencia. También lo que nos va a dar este diagrama de flechas es la interacción e interrelación entre las mismas actividades. Las actividades se hacen en paralelo, las actividades se hacen en serie, una depende de otra. ¿Cuál es la primera que tengo que hacer? ¿Cuál es la duración de cada actividad? ¿Cuánto me va a durar? Y muy importante, en este diagrama de flechas sí nos da una ruta crítica, nos determina cuáles son las actividades de mayor impacto en el proyecto o en el plan de acción que nos van a parar el proyecto o nos van a atrasar el proyecto por actividades que no estoy realizando. Nos da una ruta crítica y tiene ventajas ante un diagrama de Gantt, que también es muy utilizado el diagrama de Gantt. Sin embargo, en el diagrama de Gantt tiene diferencias, algunos conceptuales, ¿no? Hay softwares ya que se utilizan también para fabricar los diagramas de Gantt. Bueno, el diagrama de flechas es mucho más sencillo y tiene mayor información que el diagrama de Gantt. Se puede vertir mayor información en el diagrama de flechas se vierte más información, es mucho más sencillo, es mucho más claro que el diagrama de Gantt, aunque el diagrama de Gantt también tiene interacciones, tiene ciertas características, hay softwares también para hacerlo, sin embargo este es mucho más sencillo, más rápido de fabricar o elaborar. Siguiente diapositiva. Las ventajas sobre el diagrama de Gantt que estamos viendo. En el diagrama de flechas, la relación está muy clara entre actividades. Hay una relación muy clara entre actividades, se definen cuáles son las que están en serie, se definen cuáles son las que están en paralelo, cuál es la primera actividad que tengo que hacer, cuál es la segunda actividad que tengo que hacer, si esa segunda actividad tiene una actividad en paralelo con una tercera o una cuarta o una quinta. ¿Cuál es la tercera actividad que tengo que hacer? Definimos en el diagrama de flechas la secuencia de actividades, que en el diagrama de Gantt no está muy claro en esa situación. También se facilita las actividades, como vimos, que se estén haciendo en paralelo. Se determina las actividades prioritarias, la ruta crítica. Determinamos la ruta crítica. En el diagrama de Gantt no es tan fácil de visualizar la ruta crítica, sin embargo, en el diagrama de flechas, en el mismo diagrama podemos ahí determinar cuál es la ruta crítica, cuáles son las actividades que nos atrasan directamente en el proceso, cuáles son las actividades en paralelo también que tengo que realizar para asegurar que se esté llevando a cabo el proyecto. Y bueno, primero vamos a entender la simbología gráfica y terminología del diagrama de flechas. Es muy sencillo, tiene básicamente cuatro símbolos gráficos. La primera, una flecha, que lo que quiere decir es de que una actividad le precede a otra actividad. Es decir, la actividad 1, la siguiente actividad de la fecha es la 2, o puede ser la 3, o puede ser la 4, no necesariamente. Es lo que nos está diciendo una flecha y su significado y una nota. Cuando hay un nodo, es un círculo, es la actividad básicamente. El número de actividad que estamos viendo se representa con un nodo, con un circulito, y adentro del circulito viene un número que se refiere al número de actividad. Siguiente, el número de nodo tiene que estar dentro del circulito. Y al último, una flecha punteada o discontinua es una actividad
en paralelo, representa una actividad en paralelo entre dos nodos. Si hay un nodo y una línea, una flecha discontinua o punteada, es una actividad en paralelo entre esas dos. Esa es la simbología muy básica, muy sencilla, no es compleja, y vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vamos a empezar a ver cómo se construye el diagrama de flechas. Primero, listar las operaciones necesarias. Dentro de un proceso se listan todas las actividades operacionales, todas las etapas, todos los equipos inclusive, o todas las actividades que estemos nosotros determinando en nuestro proyecto, en nuestro plan de acción. Segundo, vamos a ir preparando las tarjetas. Las tarjetas básicamente vienen siendo los nodos, básicamente. Esos nodos son los que nos van a ir diciendo cuáles son las actividades. Y obviamente en las tarjetas la actividad concreta, la actividad clara, la idea pequeña, clara, 3, máximo 4 palabras en la cual nos esté definiendo la actividad que vamos a realizar en esa tarjeta. Y vamos empezando a ordenar, paso 3, las tarjetas de operación, es decir, la secuencia que nosotros estemos determinando para las actividades. En el diagrama de árbol no teníamos una secuencia, solo teníamos niveles. Bueno, podemos partir de los niveles. El primer nivel serían las actividades. Sin embargo, la interacción entre esas actividades de primer nivel, ¿cuáles son? ¿Cuál es la primera actividad? ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la tercera? O inclusive si hay cuarta actividad dentro de un primer nivel, hablando en el diagrama de árbol. Aquí ya estamos colocando la secuencia. ¿Cuál es la 1? ¿La 2? La 3 y la 4. Es ordenar esas tarjetas, inclusive si hay tarjetas que hay que eliminar, se eliminan, las que no son necesarias se van a otra parte, se destruyen o se pueden adicionar. Siguiente diapositiva. Determinar las posiciones de las tarjetas, la misma secuencia que vamos haciendo, asegurémonos que sea la secuencia. Vayamos aquí con este diagrama de flechas de acuerdo al diagrama de árbol que definimos, determinar esa secuencia de acuerdo a los niveles primarios, secundarios, terciarios o de cuarto nivel y definir esas actividades. Preparar el diagrama de flechas, de igual forma como todos los diagramas, estamos poniendo en una hoja, podemos poner en cuestiones electrónicas también, una computadora, en un escritorio poner las tarjetas e ir colocando esas actividades como las estamos poniendo en nuestro diagrama. Y vamos conectando con flechas, de acuerdo a la simbología gráfica que les mostré en la diapositiva pasada, es determinar cuáles son esas interacciones entre actividades. Flechas continuas, flechas discontinuas, el número de tiempo también se coloca. ¿Cuánto es el tiempo que vamos a tardar en actividad? Puede ser en días, puede ser en horas, en días, en semanas, en meses, en años. Colocar dentro de entre nodo y nodo una flecha y colocar arriba de la flecha el tiempo que nos vamos a tardar. La estimación, es una estimación del tiempo que nos vamos a tardar en realizar esa actividad. Y de igual forma, cuando son líneas discontinuas, cuando son líneas punteadas, también se coloca el tiempo de estimación que nos vamos a tardar en la actividad. Y el paso 6 exactamente es lo que estamos platicando, que es el tiempo. El tiempo, como ya les había comentado, en días, en horas, en semanas, en meses, inclusive en años, dependiendo del proyecto, dependiendo de las actividades del objetivo, meta que estemos nosotros definiendo. Y vamos a ir escribiéndolos en cada una de las flechas. Siguiente diapositiva. Directrices de las diagramas de flechas. Directrices básicamente son los tips principales para el diagrama de flechas y que tengamos un diagrama sencillo, claro, que todo mundo lo pueda interpretar. Todo mundo, quiero decir, todos los que estén involucrados, no solo el equipo que realizó el diagrama, sino todos los que estén involucrados, colaboradores, supervisores, gerentes, jefes, qué sé yo, todos que estén.
Y es estimar el tiempo de cada actividad, como ya lo vimos. Va a estar ahí puesta la actividad, perdón, el tiempo de la actividad en horas, en meses, en días. Ustedes le colocan el tiempo. Identificar la ruta más larga, identificar la ruta crítica. Recuerden, en el diagrama nos va a determinar cuál es la ruta crítica. La ruta crítica es la mayor cantidad de tiempo que se sume entre actividades. Ahorita lo vamos a ver en el diagrama como ejemplo, cuáles las actividades que suman la mayor cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir la ruta crítica? Que en esa, si nos atrasamos en una de esas actividades, el proyecto se alarga, independientemente que tenga actividades en paralelo o las tenga actividades en serie. Esas que están en serie o en paralelo, que tienen la mayor cantidad de tiempo, es la ruta crítica. Y debemos de determinar el efecto que nos traería en el retraso de esas actividades. Y principalmente el efecto es tiempo, el efecto que nos da al retrasarnos en esa ruta crítica, pues se alarga el proyecto, se alarga las actividades en el logro del objetivo, se alarga todo ese tiempo. Entonces es muy importante que visualicemos que las actividades dentro de la ruta crítica deben de dársele una prioridad de seguimiento. ¿Quién les va a dar seguimiento? Bueno, pues un equipo en el cual tenga interés en llevar a cabo el proyecto. Bueno, pues ese equipo es el que tiene que darle el seguimiento, el análisis y el tiempo de las actividades. Y bueno, también se vale que cuando determinamos la ruta crítica podamos acortar la ruta crítica haciendo actividades en paralelo. Analicemos si esa ruta crítica que tiene actividades en serie, algunas actividades las podemos poner en paralelo. Al poner actividades dentro de la ruta crítica, en paralelo, lo que nos va a dar es un acorte de tiempo en el proyecto o en el logro de los objetivos. Nos va a dar un acorte. Entonces también analicemos, ya que tenemos nuestro diagrama, cuáles son dentro de la ruta crítica, cuáles son las actividades que podemos nosotros determinar para acortar la ruta crítica y ponerlas en paralelo. Siguiente diapositiva, determinar para cada ruta el tiempo estimado establecido. Para cada ruta, y ahorita lo vamos a ver qué son las rutas. La ruta es una serie de actividades con su secuencia, es decir, cuáles son las que están en serie. Todas las actividades que están en serie se les llama una ruta y hay que estimar cada ruta de trabajo es el tiempo estimado. La ruta de trabajo va a ser el conjunto de actividades que van a llevarse a cabo para lograr el objetivo, la meta o el proyecto. Debe haber varios, como lo estoy poniendo en su diapositiva, bueno, puede haber varias rutas. Las rutas son un conjunto de actividades y el conjunto de actividades tiene un tiempo estimado y evidentemente el de tiempo más largo es la ruta crítica. ¿Qué nos sirve determinar la ruta de cada uno? Nos determina el controlar el tiempo de las actividades. ¿Cuánto tiempo me requiere el hacer la serie de actividades que hay en una ruta? ¿Cuántas actividades hay? 5, 6 actividades en una ruta y yo voy a utilizar 5 días en la ruta 1, como se ve en la diapositiva. 5 días. Lo que tengo que revisar es de 1, que las actividades se estén llevando a cabo y 2, que se estén llevando en el tiempo que estamos colocando. Básicamente eso es lo que nos va a dar el diagrama de flechas. Siguiente diapositiva. Y vemos ahí un diagrama de flechas típico, en el cual tenemos nodos y tenemos el número de actividad y tenemos actividades en serie. ¿Qué quiere decir? La actividad, el 1, y luego hasta arriba de su diapositiva viene la actividad 2. ¿Qué quiere decir? Que la actividad 1 y la actividad 2 están en serie. Y se ve que la actividad 2 y la 3, arriba de su diapositiva, es una en paralelo. La 2 y la 3 se hacen en paralelo. Sin embargo, primero es la 1 y entonces quiere decir que podemos hacer la 2 y la 3 al mismo tiempo. Pero la 2 y la 3 no la podemos hacer hasta que se realice la número 1. Así es como le estaríamos visualizando el diagrama. Por tanto, conclusión en este sentido,
La actividad 2, la actividad 3, la actividad 4 y la actividad 5, como ven ustedes en su diagrama, dependen exclusivamente de la actividad número 1. Y entonces ustedes pueden ver ahí que definimos la ruta crítica. ¿Qué quiere decir? Que el 1, el 2, y nosotros sumamos entre el 1, el 2 y el 7, como vemos ahí, es un camino. Sumamos el 1, el 2, el 7, el 15 y el 18, es una ruta, esa es una ruta. Sin embargo, entre el 1, el 7, el 15 y el 18, el paso 18, es la ruta crítica porque es la de mayor cantidad de tiempo. Siguiente diapositiva. Ok, vamos a ir cerrando todos estos diagramas utilizados para administrar problemas, para administrar proyectos, para administrar objetivos, metas y las recomendaciones generales. Ya hemos hecho recomendaciones generales a lo largo del análisis, equipo multidisciplinario, criterios para determinar el problema, determinar que las personas que estén en el equipo, bueno, sean las de mayor conocimiento, experiencia. Sí es recomendable meter a personas que no tengan mucha experiencia para evitar la ceguera de taller para las personas con mayor experiencia. Pero hay recomendaciones generales, lo que yo les hago. Y antes de proceder a una explicación de las técnicas, como dice, hay que presentar una lista de ventajas y desventajas de los métodos presentados. Todos los métodos utilizados, sean analíticos, sean estadísticos, sean administrativos como estos, tienen ventajas y tienen desventajas ante métodos. Ya habíamos hablado de los métodos estructurados y los métodos no estructurados. Los métodos estructurados los métodos no estructurados tienen una ventaja, son mucho más rápidos, son mucho más fáciles de hacer. Es decir, cuánto nos tardamos, tenemos datos y cuánto nos tardamos en hacer un histograma, cuánto nos tardamos en hacer en un Pareto, cuánto nos tardamos en hacer un diagrama de control, una gráfica de control, nos tardamos muy poco tiempo. Sin embargo, en los métodos estructurados se tarda más tiempo, requiere más personas de involucración, entonces tiene problemas en ese sentido, tiene desventaja los métodos estructurados como los que vimos en estas dos sesiones, son métodos estructurados. También hay que determinar estrategias para resolver el problema. En los métodos estructurados como los que vimos en las sesiones, se tienen que determinar muchas estrategias para resolver el problema. Y en los métodos no estructurados, como gráficos, no es necesario en ese sentido. También, otra desventaja es la capacitación del personal. La capacitación del personal puede ser también una situación que en los métodos no estructurados no es tan requerida. Siguiente diapositiva, ventajas. La definición del proceso. Las ventajas de estos métodos administrativos es de que nos meten al proceso, definen el proceso, nos dan una visión global. En la parte de repetibilidad se dan pasos de forma metódica, siempre análisis, 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 análisis y los pasos se repiten. Se documentan todos estos proyectos, hay una documentación, hay diagramas escritos, hay diagramas que nos pueden servir para analizar. Las desventajas, como habíamos visto, desventajas de estas herramientas, pues es la capacitación. El personal tiene que estar capacitado, entrenado en el análisis de este tipo de herramientas. No solo es analízalo a través de un diagrama de afinidad. Hay que capacitarlos, entrenarlos en este tipo. Es una desventaja que podemos tener. Tiene también opciones limitadas, que quiere decir que un método no apropiado puede equivocarse. Es decir, una herramienta puede no ser asociada a la naturaleza del problema. Entonces, podemos equivocarnos en la herramienta utilizada y puede provocarnos más confusión de lo que nos resuelve. Eso también es un problema. Otra de las desventajas es, como ya habíamos comentado, la experiencia. Los métodos que hemos visto en estas dos sesiones requieren gente con experiencia, principalmente, requieren gente con conocimiento del proceso, del producto, del problema. Eso es también muy básico, necesitamos que haya gente con experiencia, si no, la información que se está vertiendo en nuestros diagramas es muy pobre y al ser pobre puede que no nos resulte satisfactorio. Es uno de los problemas que tiene principalmente la aplicación de estos métodos, que no haya gente con experiencia. Básicamente, esas son una de las desventajas. Otra desventaja es, no se ajustan claramente
estos diagramas a la magnitud del problema, no tienen una forma. Por eso yo les dije, de los tres criterios para tomar decisión de qué problema voy a sugerir, bueno, pues entonces tengo que poner cuál es la magnitud. En estos diagramas no miden la magnitud del problema y eso puede ser también una situación que nos provoque problemas. Ok, finalizamos entonces con las herramientas. Les agradezco su atención y estaremos pronto. Gracias.